O sea, ayer, hoy. Déjenme saludar a Molay Más Ontiveros, historiador, amigo de Sin Censura. Molay, gracias por acompañarnos. Saludo también a la querida, la maestra Gela Huerta, María Los Ángeles Huerta del Río. Gracias, Gela, por estar con nosotros. Saludo a Daniel Marmolejo, creo que sigue en Veracruz. Daniel Marmolejo, gracias. Y los que se sumen, tus impresiones, Molay, mientras estamos revisando en tiempo real el conteo, sigue avanzando por parte de la autoridad electoral este conteo y pues lo bueno está por venir precisamente en ese conteo que se dará hoy sobre ministros y ministras, como lo había ya anunciado el INE. Molay, buenos días. Buenos días. Saludo a la mesa, maestra Gela, compañero Marmolejo, maestro Sevilla, Vicente, un placer estar con ustedes nuevamente. Pues no sé si sea el día D, porque el día D en la Segunda Guerra Mundial no fue un día tan relevante como dice Hollywood. No, más bien, fue la batalla de Stalingrado, que sí fue relevante para la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí se desfundó el régimen nazi. Entonces acá es una victoria de nuestro pueblo, por miles de razones que se han explicado cientos de veces. No podía ser una elección tan concurrida como una presidencial o como una intermedia. Es una elección de nuevo tipo, pero se va a emparejar con las siguientes elecciones intermedias y se va a emparejar con las elecciones presidenciales, y ya veremos una participación muchísimo más numerosa en las futuras elecciones al Poder Judicial, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Lo importante, lo trascendente es que un pueblo está eligiendo a uno de sus poderes del Estado, ¿no? Entonces, la Cuarta Transformación ha venido, en primer lugar, a sanear la elección del Poder Ejecutivo, que antes se elegía vía fraudes electorales. La victoria de Andrés Manuel y luego la victoria de Claudia Sheinbaum sanearon la capacidad del pueblo de elegir su presidente, su presidenta. Después se hizo lo propio en el Poder Legislativo, ¿no? Que el voto de las gentes, el voto de las personas, el más rico, el más pobre va a la urna, vota y el voto cuenta igual y elige su poder legislativo así como su ejecutivo. Y eso empieza a ser una democracia sana, una democracia real, una democracia donde el voto cuenta, una democracia donde el pueblo elige. Y ahora se ha logrado llegar a ese lugar en el Poder Judicial, y eso es el fenómeno excepcional en la historia de la democracia, en la historia de la República a nivel global. Es una aportación, es un nuevo atrevimiento democrático de un pueblo que sabe que la democracia tiene que ampliarse siempre, que los derechos tienen que irse a buscar, se tienen que ir a ganar, que los derechos se tienen que luchar y se tienen que ejercer, y que donde se ganan derechos, arriba se pierden privilegios. Y por eso los de arriba, los beneficiarios del viejo régimen, se resisten a que los de abajo tengan derechos, porque pierden privilegios. El pueblo lo está aprendiendo, sabe que tiene que luchar, sabe que tiene que participar, sabe que la ruta es pacífica, que la ruta es dialógica, que es deliberativa, que es de participación política, que es de organización, que es de movilización, y nos acaba de dar una buena lección este día de ayer, 1 de junio. Decía ahí Aguilar Camín como que se acalderonó un poco, ¿no? Y bueno, pues tenemos unos casi 13 millones, poco más de 13 millones de personas que participaron, ¿no? Un porcentaje que, lo decía Claudia Sheinbaum en la mañana, es casi lo mismo que el PRI y el PAN juntos, ¿no? El PRI y el PAN juntos en la elección pasada te daban un total de 14% más o menos de votos juntos. Pues ahora votó casi la misma gente que votaría por esos dos partidos, y votó más del doble de la que votaría por cada uno de ellos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, si un priista, si un panista dice que es una participación mediocre, que pequeña, poco representativa, pues esa es, imagínate lo mediocre, lo pequeño y lo poco representativo que son ellos como fuerza política con una votación tan baja, ¿no? Pero más bien, la forma en la que está organizada la democracia en nuestro país, pues como todos lo han dicho, si hubieran participado 5 personas, esas 5 personas son las que participaron, esos son los votos que se cuentan, y con eso se avanza en una elección. No fue un referéndum, no fue una consulta, fue un proceso electoral y salimos avante. Luego viene todo lo que la reacción, la derecha,
la pandilla golpista cada vez más reducida, cada vez más limitada. Dice que va a impugnar en organismos internacionales, que se va a impugnar porque tienen dos argumentos y los dos son muy, muy débiles, ¿no? Uno de ellos es porque hubo esta poca participación, bueno, eso se cae legalmente, y la otra es la utilización de los acordeones, que también se cae legalmente porque el INE explicitó muy claramente que se valía llevar uno sus notitas a la urna para poder guiarse, para poder votar, ¿no? Entonces, y luego viene pues esta esquizofrenia, ¿no? Tan alucinante de haber llamado, decir, en la elección del 24, que por cierto hoy cumplimos un año, el primer año de la elección del 24, que parecía que han pasado 10 años, pero llevamos un año de la elección que puso a Claudia Sheinbaum como nuestra presidenta, la mejor del mundo, según nuestro presidente eterno Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero viene esta esquizofrenia de la derecha, ¿no? El año pasado decían votar es de chingones, este año dicen que no hay que votar, y luego sale el sionista lleno de mierda, Al-Azraqui, a decir que sí, que los 70 millones que no votaron ahora van a votar en el 27 o en el 30, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no es más que esquizofrenia. Y habrá que ver a qué quieren que vote ese 70, esas 70 millones, ¿no? O el arco electoral de nuestro pueblo, cómo lo van a convencer, cómo lo van a ganar, cómo van a argumentar en favor de una propuesta de ellos, si primero se han dedicado a saquear el país y después se han dedicado a hacer una oposición más que mediocre y golpista, ¿no? Entonces, por ahí suenan nuevos partidos políticos, ¿no? Partidos políticos que están organizando viejas lacras de la derecha, como Ulises Ruiz Ortiz, que está organizando un partido donde se involucraría gente como Sandra Cuevas, por cierto, y otras arañas de esa calaña, ¿no? Y pues recordar, esos son los que asesinaron, persiguieron, encarcelaron a nuestro pueblo, los que reprimieron, los que embaucaron, los que saquearon a nuestro país, son esos que ahora se quieren presentar, o bueno, no ahora, pretenden que se presentarán en futuras elecciones. Después de haber llamado al abstencionismo, estarán llamando a votar por ellos, quién sabe con qué propuesta, pero con una trayectoria que conocemos muy bien, porque hay historia y hay hemeroteca, y nuestro pueblo tiene que aprender a ser consciente y entrenar este músculo democrático que se vio el día de ayer. Tu audio, tu audio. Déjenme también saludar al maestro Ricardo Sevilla, al querido César López, el vampiro. En la medida en que se puedan quedar, se quedan, y quienes tengan que salir corriendo después de que nos iluminen, ilustren con sus comentarios, los entendemos. A ver, Gela Huerta, vamos contigo. Pues yo creo que de lo que yo quisiera hablar en esta participación, querido Vicente, es de las principales lecciones y mensajes que a mí me parece que ha dejado este proceso. Creo que en primer lugar es un mensaje claro a la oposición de que en contexto de elecciones libres sí puede haber 13 millones de personas, que son muchísimas ya lo explicó el compañero, para el tipo de elección extraordinaria, rara, intermedia, ¿no? Una serie de difícil, nunca vista antes en este país, etcétera. Creo que esa es una primera cosa. En esta elección hubo más votos que en una elección presidencial para el PRI, ya lo dice la presidenta, que para el PAN, que para Movimiento Ciudadano. Y algo que no dijo, pero que hay que señalar, es casi la mitad de los votos que ella tuvo, que fueron 27 millones y algo, ¿no? Fue esta elección, casi la mitad de votos, lo cual es muchísimo considerando la cantidad, ¿no? De dificultades que enfrentábamos. Otra cosa que me parece muy importante y un mensaje también, no solo para los mexicanos, sino para todo el mundo, ¿no? Es que esta elección se va a convertir, se está convirtiendo de algún modo en un ejemplo a escala internacional, porque por primera vez en el mundo se propone la elección de todo el Poder Judicial, no de una parte, no de los jueces nada más, no de tal, sino de todo un Poder Judicial, y eso creo yo, ¿no? Que va a distinguir mucho en un tiempo esta elección. Y después,
la poca fuerza que de algún modo a mí me parece que tuvo el INE de difusión, de explicación, de capacidad de comunicarse con el pueblo, de minimizar la alta complejidad que parecía tener esta o que tuvo esta elección, ¿no? Yo creo que hay que medir eso, hay que darse cuenta de que parte de esto fue, por un lado, que no se explicaron bien las cosas, que parecía demasiado o mucho más difícil de lo que en realidad fue, y por otro lado, también hay que medir el poder de la oposición que llamó a no votar y que aunque votaron 13 millones, y yo sí lo considero también un éxito, sin duda, que 13 millones hayan salido a votar una elección tan difícil, también hay que valorar y pensar qué tanto poder o qué tanta fuerza tuvo esa guerra, ¿no?, que emprendió la oposición en contra de esta elección. Además, en cuarto lugar, pienso, Vicente, y ya que el poder y la fuerza partidista que se corporativizó en unos acordeones, listas, acordeones, porque lo hicieron en formato de acordeón, así dobladito y todo como un acordeón muy profesional, sí se impuso. Esos acordeones, mira, el primero es el que nosotros hicimos y los dos segundos son los que nosotros, las voces del pueblo, propusimos y lo hicimos así, teníamos una compañera, todo fue voluntario, una diseñadora hizo esto, y esto los repartieron, nosotros nada más, pues los repartimos entre nuestros amigos, ¿no? Estos se repartieron entre todo México y ganaron estos. Ganó el 34, el 41, está ganando, no sé si van a ganar, pero si tú analizas los números de esta boleta y de la segunda y la tercera boleta, pues son los números que se impusieron, no los nuestros, sino los de la boleta que sí se repartió de manera general. Yo creo que eso hay que revisarlo, ¿no? Compitieron contra los acordeones ciudadanos y nos ganaron, o sea, en un sentido, digamos, la fuerza corporativa de la 4T, cualquier cosa que sea eso de tener acordeones tan formales y tan bien hechos, distribuidos e impresos, porque lo que yo te mando, lo que yo ves de acá de los comunicadores, pues es un diseñito digital, ¿no? Que mandamos digitalmente a los amigos. Pero los otros acordeones se repartieron de una manera impresa y a lo loco, ¿no? Por toda la República Mexicana. Hay quien dice que probablemente había 20 millones de eso. Y eso puede explicar por qué los resultados están acordes, excepto el caso de Isaac de Paz, los resultados de ese acordeón están acordes con los, digamos, resultados que hasta ahorita tenemos. Entonces, pues sí me parece que se podría decir tal vez, ¿no?, que se impuso en cierto sentido, pues ese acordeón corporativo o que se esté imponiendo, ¿no? Son los mismos, Hugo ganó o está ganando, no te digo, excepto Isaac, Irving, Hugo y Figueroa, que yo jamás en vida lo vi, está en la boleta de Morena. Vamos a ver qué pasa, todavía no sacaron los resultados, pero ya el 50% computado, pues ya habla de una tendencia que seguramente no se va a modificar, y en las mujeres igualmente, todas las mujeres que van ganando quedaron en el acordeón de Morena o de la 4T o del Instituto de Formación Política o lo que sea. Y termino con esto. Yo creo que sí se demostró con lo que dijo Alarraqui, con lo que fue con la marchita esa que hizo la oposición. Yo creo que se demuestra con muchísima claridad la falta de fuerza moral de la oposición, con unos argumentos que son incomprables por cualquier gente que tenga 3 dedos de frente. Nadie absolutamente puede comprar el argumento de que vivimos en un estado autoritario cuando exactamente lo que estamos haciendo es una elección social en la que sí hubo alguna tendencia a influir o corporativa o lo que quieras, pero que finalmente hay un pueblo sabio que fue capaz de votar, de salir y de decidir. Así que por ahí es por donde yo dejaría los primeros mensajes de esta elección, querido Vicente, compañero. A todos. Yo voy a poner mis 5 centavos. Creo que ni deberíamos enfocarnos en la oposición. Son tan irrelevantes, tan inmorales, son tan X en estos momentos, tristemente para la democracia mexicana, porque mereceríamos una oposición chingona que debata, que proponga, que hubiera participado, ¿no? Pero, ¿saben qué? No le saquemos la vuelta tampoco a los jaloneos por el poder y por, pues sí, por el poder
al interior del movimiento, los diferentes grupos, los diferentes sectores que sí se han agarrado del chongo, que sí se han generado temas de piquete de ojo y cachetada. Y creo que esta sería la primera y más evidente muestra de que hay que sentarse a conversar seriamente de esto rumbo, rumbo a las elecciones por gobernadores y la elección presidencial del 2030. Porque esto que vimos hoy, creo yo, nos da una pauta de lo que se podría venir en caso de que, pues de que no se platiquen estas diferencias o estos jaloneos al interior del movimiento. Esos son mis 5 centavos. Daniel Marmolejo, escucho tus comentarios. ¿Qué tal, los compañeros? Me da mucho gusto saludarlos desde Veracruz, en donde se está pues prácticamente computando realmente ya casi toda la elección y los resultados son muy inquietantes. De ahí que sobre la reflexión que se hace a las oposiciones, se tendría yo creo que profundizar aún más, no porque las oposiciones realmente estén haciendo o generando una transformación dialéctica, política, social del país, sino porque ocupan importantes territorios también. Y me resulta muy interesante valorar que en el estado de Veracruz pareciera que hay un retroceso de Morena, con una participación, pues que puede ser significativa o no, dependiendo, pero también considero que hay un castigo. Durante los últimos años, estando de visita por este estado, supe de un dirigente político que la calificación que se tenía para algunas presidencias municipales del 1 al 10 era de entre 3 y 4. Así es que la ciudadanía no estaba viendo un tránsito adecuado hacia los proyectos ya dentro de la visión municipal o dentro de la visión regional o incluso dentro de la visión estatal. Y esto me lleva mucho a pensar cómo es posible que Movimiento Ciudadano se encuentre en este momento como la segunda fuerza política en Veracruz a partir de esta elección, sabiendo claramente los antecedentes que tiene Movimiento Ciudadano en Jalisco. Entonces, aquí ya empiezan a cambiar las cosas. La reflexión se tiene que ir agudizando gradualmente a partir de la comparación de los resultados y las condiciones actuales. Daniel, Se había señalado, Daniel, ¿sí? perdón, Sí. si hay un castigo, como dices tú, ¿tiene que ver el caso Yunes por haberlo Por jalado a supuesto que Morena? sí, por supuesto que sí, el caso Yunes, que puede ser parte de un castigo. También de otros alcaldes o candidatos a alcaldes en el estado que venían del PRI y del PAN y que fueron asimilados por Morena y que fueron rechazados por la población. Entonces aquí ya empiezas a ver un accionar de la participación política en contra del chapulineo, en contra de los yunes también, aunque los bastiones de los yunes, pues como era la parte de Boca del Río, Veracruz, sobre todo Veracruz, que es muy importante en este momento, pues está del lado de Morena y siempre se había movido entre el PRI y el PAN. Pero bueno, son los yunes, son otros caciques políticos que se asumen también por parte de Morena. Eh, en algún momento pudiera yo evidenciar más esta situación. Y también el mal trabajo de los presidentes municipales, querido Vicente, en donde la gente castiga. Mira, actualmente Morena estaría obteniendo el 31.5% de posiciones, de porcentaje en el estado de Veracruz, mientras que MC es el 19.1%. Es muy complicado tener un MC con los antecedentes que yo acabo de decir, con el 19.1% de presencia en el estado, por encima del PAN que tiene un 13.5%, y no lo vas a creer, el PT
ha avanzado a un 12.5%, cuando el PT no llegaba ni al 5% en este estado y se encontraba muy bajo, y significa también la transferencia de ciertos cuadros que se fueron de Morena al PT, porque se ha dado también el hecho de que los de izquierda no suelen irse necesariamente al PAN, más bien los de la derecha se van a la izquierda, y en el caso hubo quizás un corrimiento que favoreció que en el conocimiento local, el PT haya obtenido un 12.5%, desplazando al PRI, que lo deja en un 11%, y el Verde más atrás hacia el 7.9%. Y además también se tendría que hacer una consideración, y ahí es en donde yo la algarabía la pongo en el refrigerador temporalmente, respecto a la elección judicial y cómo puede inhibir los procesos locales, de tal suerte que cuando venga una elección intermedia próxima, ya no solamente vas a tener 19 estados como ahora que cambiaron a su poder judicial local, sino que vas a tener más estados que vayan sobre la transformación democrática de su poder judicial local, la parte restante del poder judicial federal y también diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales y toda una configuración llena de complejidad. Por eso, la verdadera reflexión también necesita tener un basamento técnico y también necesita Morena hacer una revisión respecto a los 84 municipios de los 212 que estaría controlando a partir de este momento, 84 respecto a 212, digamos que eso es un dato muy importante para reflexionar. Entonces, en Durango, bueno, suceden cosas también con ciertas características, otro tipo de cacicazgos políticos, otro manejo, pero yo pondría mucho sobre la lupa el avance de MC por todos los antecedentes que tenemos de MC. ¿Y qué se dio? ¿Se habrá dado compra de votos? ¿Se habrá violentado los procesos de manera local? Y ya en perspectiva, queridos amigos, querido Vicente, para tratar de cerrar la reflexión, va a ser fundamental que en el proceso de gobierno no solamente haya una visión municipalista, porque la visión municipalista que se estudia mucho hasta en las principales universidades en el extranjero para tratar de entender las configuraciones requiere avanzar porque puedes tener contradicciones en tus fronteras y puede ser que un buen trabajo deje de trascender localmente en ámbitos de otros municipios. Y esto está claramente relacionado con el trabajo de diputados, con el trabajo de senadores, con la coordinación tanto en seguridad como en materia económica, productiva, seguridad dije, de más de un municipio. Entonces, ¿de qué sirve tener un municipio, digamos, ejemplar en términos de gobierno, cuando en los entornos vas a tener complejidades que te van agobiando? Incluso se puede perder un buen liderazgo en la visión municipalista cuando pudiese crecer en la visión regional. Entonces, quedan ahí estas reflexiones, Vicente. Creo que finalmente las oposiciones, más allá de la visión discursiva, hay otra forma en la que subrepticiamente están avanzando. Incluso se puede... mi querido Daniel, gracias. Veo que Toño se está agregando también a la mesa, va llegando. Gracias, Toño. Querido Ricardo Sevilla, maestro de 1000 batallas, escucho tus comentarios, tus impresiones. Estaba recibiendo un mensaje de César Gutiérrez Priego y bueno, estamos dialogando sobre la posibilidad de que llegue también aquí a este espacio libre como el viento. Querido Ricardo. Querido Vicente, público memorioso, Gela, Molay, César, el vampiro, querido maestro Marmolejo,
querido Toño Ruiz, público memorioso que nos ve, que nos escucha. Hay que reflexionar y estoy escuchando con muchísima atención y delectación lo que están comentando los compañeros, Gela, de mesa. Ya se eligió, coincido con muchas cosas, ya se eligió a los ministros, a los magistrados, a los jueces, ya se votó mucha gente, hay que decirlo, pero votó el pueblo, votaron los grupos políticos, votaron las cúpulas partidistas, votaron las personas de a pie, votaron los buena ondita, la izquierda boutique, votó el pueblo. Y ojo, lo enfatizo porque el pueblo no es una masa homogénea. Cada persona, cada familia, cada grupo de amigos somos distintos, tenemos pensamientos diferentes, emociones, intereses propios, y esa diversidad de pensamiento, esa diversidad de apegos, esa diversidad de predilecciones individuales y grupales es la que habita en la heterogénea sociedad mexicana. Yo lo celebro que así sea, pero ese es precisamente lo que hace que el concepto de voluntad popular sea sumamente complejo. Estoy leyendo en las redes sociales, en los artículos, hago la revisión de las columnas que publican en los medios de comunicación, generalmente en los corporativos, que son los que más se cunden y se imprimen y se comparten. Ahí los conservadores hablan de la voluntad popular, dicen que ayer no votó la voluntad popular en la elección judicial. A mí me da mucha risa leerlos, escucharlos, porque entonces, ¿qué? Ellos, los comentócratas, son los voceros de la voluntad popular. En todo caso, ¿qué es la voluntad popular? Yo no atino a decirlo porque esa es una pregunta muy grande que desde hace decenios le ha quebrado la cabeza a muchísimas generaciones de sociólogos. Ni Max Weber podía responder ante esa incógnita. Yo, ¿qué voy a saber? En todo caso, yo pregunto, ¿en qué coincidió ayer esta voluntad popular que yo no alcanzo a definir, pero que no puedo negar que existe? Desde mi punto de vista, creo que la voluntad popular coincidió el día de ayer en participar en las elecciones judiciales. Desde luego que hubo gente que fue a votar a regañadientes, eso tampoco lo podemos evadir, no podemos intentar tapar el sol con un dedo, no se puede negar, se documentó, ahí están las informaciones, diversas informaciones, que hubo personas que fueron para obtener 100 pesos, hubo otras que fueron a apoyar al candidato que les fue sugerido por un jefe de manzana, aquí mismo donde vivo, por un coordinador territorial, por un senador, por un diputado, una diputada, pero francamente hay que decirlo, no fueron la mayoría, fueron los menos. La mayoría de la gente que participó en esta jornada electoral fue a las urnas por su propia voluntad y fue a ejercer un voto informado y libre de presiones. Eso también hay que decirlo, hay que reconocerlo y hay que celebrarlo, porque la elección de ayer, a pesar de toda esta campaña de descrédito en su contra, a los individuos a salir a participar. Eso es lo más importante. ¿Es perfectible la elección? Por supuesto que sí. El INE tendrá que salir a hacer una revisión profunda para mejorar la metodología. Ayer lo comentábamos, el Instituto Nacional Electoral tendría ya a esta hora que haber detectado las muchísimas deficiencias que hubo en la implementación del proceso y tendrá que corregir sí o sí esos hierros. Ahora bien, muchos acusan que los nuevos juzgadores no serán independientes. Miren, eso es especular porque eso no lo vamos a saber hasta que entren en funciones y hasta que comiencen a remangarse la camisa y se pongan a trabajar. Lo más importante es que, desde mi punto de vista, el pueblo estará observando si estos juzgadores actuarán con rectitud, con libertad, con independencia, y si no, el mismo pueblo alzará la voz, exhibirá sus objeciones, buscará que las 3 magistradas y los 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que el pueblo también eligió, no se os olvide, cumplan esas funciones. ¿Y cuál es el trabajo de ellos? Pues investigar, revisar, sancionar que las faltas graves que pudieran
constituir o cometer los magistrados, los jueces, el personal judicial. Dicho en palabras más categóricas, el pueblo es quien vigilará que los juzgadores trabajen para el bien de la sociedad, y suena heroico decirlo, a lo mejor hasta un lugar común, pero van a también que trabajen por la justicia. Con el tiempo se va a ver todo esto. Hasta entonces se verá cuál es su desempeño. Y esa es la parte más importante, creo, la parte medular, que el pueblo se convertirá en el gran fiscalizador del nuevo Poder Judicial. Habrá, desde luego, aspirantes que no estén contentos, ya los estamos viendo pronunciarse, o a sus seguidores. Habrá candidatas que digan, yo debí ganar, yo soy más competente, tengo un historial más largo, más sólido en materia judicial, amistades más prominentes, palancas. Bueno, eso es natural. Nadie entra en una contienda anhelando perder, todos quieren ganar. Yo mismo como ciudadano estoy viendo en los números que hay perfiles por los que yo voté que están saliendo adelante, que podrían convertirse en integrantes del nuevo Poder Judicial, pero también estoy viendo que hay perfiles por los que yo también voté como ciudadano que no están siendo favorecidos por el voto. Yo, francamente, por poner un poquito de sal en esto, no conozco ni había oír hablar jamás de Asael Figueroa Mejía, por ejemplo. Yo no lo conozco, estaba viendo su red social, no tenía actividad, yo no lo conozco. En fin, eso no significa que yo me sienta frustrado, no significa que yo me sienta derrotado, porque mi apuesta, he de decirlo, he de subrayarlo desde el principio, fue por la participación democrática. Y es que desde mi punto de vista, Vicente, el ejercicio democrático, la participación ciudadana que ayer vivimos, que ahora mismo estamos conversando, es más importante que cualquier simpatía individual, que cualquier simpatía grupal. Insisto, ganó el pueblo y el pueblo no admite una voluntad única. El pueblo no es una entidad monolítica. La sociedad mexicana es un crisol de individualidades, de familias, de grupos, cada uno tiene sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, sus intereses, sus antipatías, y eso no hay que lamentarlo, hay que celebrarlo por todo lo alto. Y para cerrar ya y dar pie a que hablen los demás compañeros, de algo estoy seguro: la elección de ministros, de magistrados y jueces en nuestro país, pues ha marcado un hito en la vida democrática de nuestro país. ¿Es perfectible? Por supuesto. Estos mismos foros, estos mismos espacios ayudarán a construir esa, pues pues a ponerle ahí su granito de arena a esta perfectible democracia mexicana que estamos viviendo y construyendo y discutiendo con mucha pasión. Insisto, si les da la vida, aguanten en la mesa, si tienen que correr, les agradezco. Yo quiero decirles que estoy revisando los cómputos distritales judiciales, estoy revisando cómo se perfila Hugo Aguilar Ortiz, de origen indígena, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aparece este personaje que mencionabas, Ricardo Sevilla, Giovanni Asael Figueroa Mejía, en segundo lugar, con cerca de 1,5 millones de votos. Aparece en tercer lugar por parte de los hombres Irving Espinosa Betanzo, y hasta el cuarto lugar ya Isaac de Paz González, seguido muy de cerca en quinto lugar por Arístides Rodrigo Guerrero García. En sexto, Federico Anaya Gallardo. En séptimo, César Mario Gutiérrez Priego. Yo lo que pido es mesura, tranquilidad, porque se pueden alebrestar los ánimos, hay que tener responsabilidad a la hora de, no lo estoy diciendo por esta mesa, por lo que veo en redes sociales, se pueden alebrestar los ánimos por las opiniones o los comentarios que hagan o que hagamos, sobre todo los periodistas, los opinadores, los analistas, porque con el poco más de 50% del cómputo, creo que sería una locura hablar de un fraude en estos momentos. O sea, hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado, sobre todo los que nos dedicamos a la comunicación y a los contenidos desde nuestras trincheras. Yo, por mera transparencia, quiero decirle que le voy a mostrar el video que grabé cuando voté. Mucha gente me va a criticar, no importa. Yo quiero adelantarle que en mi boleta estaba Lenia Batres Guadarrama, estaba Yasmín Esquivel, estaba Loreta Ortiz, estaba María Estela Ríos González y estaba Sara Irene Herrerías Guerra. Y del otro lado, pues yo se los dejé claro desde siempre: Isaac de Paz González, Raimundo Espinosa Hernández, Ángel Mario García Guerra y César Gutiérrez Priego, nada más por transparencia. Y sí me van a criticar: oye, Yasmín, yo decido. Ustedes también pudieron haber decidido. Oye, Loreta, yo decido. Ustedes también pudieron haber decidido si participaron. Este es el video para que la gente no vaya a pensar que los estoy choreando, mi querida Ceci. Échelo, por favor. Por congruencia, por transparencia, porque ustedes se lo merecen, ahí está. Así votamos. Y me llevo también las consecuencias de mi voto. Muchos me van a mentar la madre por haber votado por Yasmín Esquivel, pero les dije, en otras palabras, cuál era mi idea. Yo prefiero tener a una ministra con sus errores y con sus aciertos, que ya ha demostrado sus votos, o con sus votos, por dónde va. Por algo estamos muchos apoyando a Lenia Batres Guadarrama, ¿no? Bueno, nada más quería dejarles claro cuál había sido el sentido de mi voto. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está, que cada quien se haga responsable de lo suyo. Eh, Laura Castillo nos manda 50 pesos de superchat. Dice: Vicente, en el trabajo de mi tío los obligaron a votar por personas en específico. Si ese es el caso, Laura, por favor documenten para poder hacer la denuncia correspondiente, porque esto que me está diciendo es un delito electoral y tiene que ser sancionado. Si hubo una obligación para votar por tal o cual candidato, el que haya sido, tienen que ser sancionados. Gracias por la confianza, Laura Castillo. César López, el vampiro. Échale, vampiro, escuchamos tus comentarios, tus opiniones. Querido Vicente, queridos compañeros, compañera, pues yo feliz, disfrutando lo votado. Es un gran paso, si no es la consolidación, pues es un enorme paso hacia lo que es un nuevo régimen, ¿no? Hace un año votamos justamente por tener el plan C y el día de ayer se consolidaron las elecciones que tanto buscamos. Y en el 18, pues votamos por un cambio de régimen, no nada más un cambio de partido o de gobierno, ¿no? Ahora, mucha gente pregunta de que cuántos votos para considerar si fue un éxito o fue un fracaso. Pues la verdad es que la vara no la dejaron muy alta, el viejo régimen, ¿no? Tenemos dos antecedentes. Uno, con el presidente Zedillo, que como todos saben, disolvió a la corte y él solito nombró a todos, o sea que fue una persona. Y en los demás casos, y creo que desde el porfiriato, porque bueno, vino la Revolución Mexicana, ahí sí hubo un cambio de régimen, vino la tercera transformación, pero seguimos en la misma, pues los miembros del Senado, ¿cuántos son? Si superamos la cantidad de los miembros del Senado, pues ya ganamos. Yo estoy feliz porque la verdad es que el país ha avanzado muchísimo. Los que ya estamos más grandes nos costó muchísimo, fueron décadas que se veía casi imposible, sin embargo, pues no dejamos de luchar, siempre empujando por la izquierda. Por fin, después de varios fraudes electorales que nos cometieron, pues llegamos al poder
y pareciera que no, pero han habido cambios sustantivos en lo que es la nación. Recordemos que los dispendios con los que estaba la clase política, ¿no? Todas esas estafas maestras, desviaciones, desfalcos de miles de millones de pesos, el de Rosario Robles, de aquí, la caravana del hambre, esos casos ya no los escuchamos, ¿no? Las comilonas, y todo eso cambió, sin embargo quedaba esa islita, ¿no? Ese último reducto del viejo régimen que era el Poder Judicial. Ahora, con un 99% de impunidad, o sea, por eso digo, pues la vara no la dejaron muy alta, ¿no? O sea, no se trata de que, ay, pues ya tenemos el 98 y ya mejoramos, no, por supuesto que hay que trabajar duro y ver las cuestiones que se pueden perfeccionar. Me dio mucho gusto ver yo todavía le digo a mi presidente, Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que el cariño que yo le tengo, imagino que se lo tienen muchos ahí en México. Feliz de verlo, sano, contento, participando. Y hay un elemento que quisiera compartir porque no lo he escuchado, es la cuestión de que esta ya no es una reforma judicial, esta es la Constitución. Y yo creo que un ciudadano que se sienta responsable cívicamente, pues se va a ceñir a la Constitución. Entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador sale a votar por la reforma judicial, por la cuestión de la elección judicial, pues porque así lo dice la Constitución, ¿no? Si bien no es una obligación, es un derecho, pues es lo mínimo que podríamos tener como responsabilidad. ¿Qué mensaje nos están mandando, por ejemplo, los ministros actuales de la Suprema Corte de Justicia que no salieron a votar? La gente de la oposición, incluso más allá, diciendo que no salgamos a votar. No hay un solo argumento que pueda sostener ese despropósito completamente antidemocrático, ¿no? Si bien dices, Vicente, la oposición ya no es, ya ni deberíamos estar hablando de ellos, porque tienes toda la razón. Yo creo que la oposición va a salir de nuestro lado. Vamos a estar ahí exigiendo ciertas situaciones. Por ejemplo, ahorita que el compañero Daniel Marmolejo que platicaba de Veracruz y Durango. Miren, la democracia es así y hay que ponernos contentos, hay que celebrarla, aunque perdamos. ¿Por qué? Porque quiere decir que la gente, el pueblo está exigiendo, mientras las elecciones sean limpias, gane quien gane, gana México. Si en Veracruz, en Durango hicieron mal las cosas, pues ahí tienen los resultados, tienen que ponerse las pilas. Y qué bueno para que sirva de elección para las que vienen, ¿no? Hay que estar cuidando el movimiento, que la cuestión del chapulineo, todo este tipo de situaciones que me parece que si bien no son eh, tan, tan importantes en la cuestión del andamiaje nacional como es esto sí de la elección judicial que viene a cambiar y a consolidar un nuevo régimen, sí son detalles que hay que estar atentos Claro. para que no suceda, ¿no? En la democracia también recuerden, no siempre gana el mejor. Aquí tenemos el caso en Estados Unidos, ganó Donald Trump en unas elecciones. Está bien, digo, no que me dé gusto, pero es la única forma que conocemos en la que el pueblo está decidiendo y podemos tener control de la gente que estamos poniendo. Por eso yo celebro, estoy muy feliz del resultado. Vamos a tener una corte progresista, acorde a lo que voy es que a la gente que hemos luchado durante tantos años, eh, esto para nosotros es un festejo democrático, cívico, sin igual, es algo histórico. Estoy revisando, mi querido vampiro, los números. Sigue a la cabeza entre los candidatos Hugo Aguilar Ortiz, luego Giovanni Azael Figueroa Mejía, luego Irving Espinosa Betanzo, en cuarto lugar Isaac de Paz González, en quinto Arístides Rodrigo Guerrero García, en sexto Federico Anaya Gallardo, en séptimo César Mario Gutiérrez Priego, a quien le agradezco mucho que se enlace con nosotros. Le he pedido que aparezca para la audiencia, por lo menos para que vean, porque muchos ya me estaban diciendo, hasta tú lo cepillaste, ¿no, señoras y señores? Al contrario, hemos mantenido un diálogo con César que me imagino que no ha podido dormir revisando los números que van saliendo. César,
te agradezco que nos acompañes aquí en Sin Censura. ¿Cómo estás? Muy agradecido, saludos a todos los compañeros que están ahí en la mesa. Quiero ofrecer una disculpa, ya habíamos pactado tú y yo una entrevista. La verdad es que, como pueden ver, fue una noche larga, pero prometo que el día de mañana vamos a estar ahí en tu programa para poder hablar y decirlo. Y pues nada, ¿no? Como lo dice el vampiro, sabemos que esto fue una fiesta democrática, sabemos obviamente todo lo que hubo alrededor de lo que sucedió, y tengo todavía la esperanza, ¿no?, de que por ahí Isaac de Paz, Federico Anaya o incluso yo podamos tener un repunte en esta segunda parte del conteo de votos para poder vencer a lo que fue el acordeón, ¿no?, que todos vimos a nivel nacional y que no sabemos quién lo repartió y con qué fines, ¿no? Pero la verdad es que sumamente agradecido con el cariño de la gente, con las muestras. Me parece que es un orgullo que 3 candidatos que no aparecemos en los acordeones, que no tenemos estructura política, o por lo menos en mi caso yo no tengo estructura política, hayamos podido estar peleando hasta ahorita todavía, y eso pues me parece que es realmente agradecerle a la gente por haber confiado en nosotros y darnos su voto, y eso no hay nada que lo pueda pagar. Entonces, ¿tú crees que sí influyeron los acordeones, César? Hasta el momento parecería que sí, Vicente. No tengo yo mayor dato más que decir. Si las únicas herramientas que teníamos para poder hacer campaña en esta elección eran los medios de comunicación y las redes sociales, y tú analizas que hay más de 2 candidatos que no hicieron campaña en redes sociales, que no tienen redes sociales activas y que tienen menos de 50 entrevistas en diferentes medios de comunicación, tanto en redes sociales alternativos como los que conocemos de los medios tradicionales, pues me parece que sí sería ilógico que hayan sacado millones de votos cuando, pues obviamente, de acuerdo a las reglas, ¿no?, y que salen mencionados en el acordeón, pues me parece que sí termina influyendo, ¿no? Obviamente tengo que ser cauto, ¿no? Y esperarme hasta que los resultados sean oficiales, pero me parece, por lo menos ahorita, que Isaac de Paz, que sigue dando la lucha, muy orgulloso del trabajo y de la campaña que hizo, parecería que la tendencia lo está manejando para sacarlo incluso de esos primeros 4 lugares. Entonces, si tú ves que se filtra un acordeón, que se habla de millones de acordeones repartidos a nivel nacional, terminan siendo exactamente los candidatos, pues me parece que sí terminaría influyendo. ¿Tú has definido si vas a aceptar los resultados así como van? Porque yo le digo a la gente que hay que tener mesura, porque algunos hablan de fraude y les digo, hey, esperen. Yo te lo pregunto así en caliente y lo abordaremos abiertamente ya mañana, pero dame tu comentario. Yo soy un demócrata y soy un hombre de leyes, la democracia es así. Gente, si no, y yo tengo un momento para decir que hubo fraude o acarreos. Obviamente yo tengo que ser cauto y además tengo que comportarme a la altura de las circunstancias. Por supuesto que no puedo hacer ningún comentario hasta que no existan evidencias, ¿no? Como yo te lo decía, lo que sí me parece que se debe de aclarar es quién mandó a hacer los acordeones y quién fue quien los distribuyó, porque sí vemos que existe, pues terminan influyendo por lo menos hasta ahorita. Tenemos que esperar a los resultados oficiales, pero hasta ahorita me parece que sí están influyendo. Y más por, como te lo decía, hay por lo menos un par de candidatos que no se ubican. Hugo merece todo mi reconocimiento, me parece que lo ubicamos perfectamente, es una persona que lo conocimos en las diferentes redes sociales y medios de comunicación, pero me parece que hay otros 2 candidatos que no conozco, que no sé quiénes son, no conozco su trayectoria, ofrezco una disculpa también por eso, pero los medios de comunicación, que era lo que se podía utilizar, ¿no? Pues obviamente no los conocí, y que de repente apareciera en un acordeón, que algunos medios de comunicación señalaran que ese acordeón estaba distribuyendo por millones en diferentes lugares del país, pues me parece que sí termina influyendo, ¿no? Esperaremos los resultados oficiales, por supuesto. Los posicionamientos serán hasta que el resultado sea oficial, y obviamente pues soy un demócrata, yo voy a aceptar el resultado que termine avalando el Instituto Nacional Electoral. Oye, César, ¿qué mensaje le mandas a la gente? Nada más para cerrar y agradecerte, y mañana platicamos largo y tendido. ¿Qué mensaje le mandas a la gente que pues obviamente a favor o en contra? Porque hay que decirlo, pues fuiste tal vez el
el candidato más mediático para bien y para mal. Y pues yo quiero que cerremos con eso. ¿Qué mensaje envías? Ay, por cierto, tu opinión de la participación de Andrés Manuel López Obrador, que con su presencia también habla de la importancia de la jornada que vivimos ayer. Mira, de entrada para mí fue un orgullo, ¿no? Que Andrés Manuel López Obrador pudiera participar, que públicamente se conocía. Me parece que el PC con él y yo, la doctora, por muy simbólico, y política, pues no se oye. Estamos teniendo problemas. Lo escucho, ¿me escuchan? A ver, mi querida Ceci, avísame, por favor. Escucho, ¿me escuchan? Fallas. A ver, sí, ya te escuchamos mejor, César. Te digo que para mí fue un orgullo ver a Andrés Manuel López Obrador y que participara activamente emitiendo su voto. Y no me queda más que agradecerle a la gente por la confianza que tuvo con nosotros de emitir el voto. Agradecer a medios como el tuyo, mi querido Vicente, que siempre nos dieron voz, que nos dieron la oportunidad de dar a conocer nuestras propuestas. Y la verdad es que para mí es un orgullo sin los recursos que a lo mejor tuvieron otras campañas, sin una estructura política, sin acarreos y sin aparecer en estos acordeones, haber podido competir hasta el día de hoy y hacerlo con el cariño y el respaldo de la gente. Me parece que no tengo con qué pagarlo. Y por eso, muy agradecido, agradecerles la confianza que tuvieron para emitir el voto a favor de nosotros y que, bueno, esta es solamente una etapa más de lo que nosotros queremos para cambiar el Poder Judicial y la transformación de nuestro país. Vendrán otras etapas y me parece que la lucha tiene que continuar. ¿En qué sentido? En buscar que se aplique la justicia, que se aplique la justicia y que se acabe con la corrupción e impunidad dentro del Poder Judicial. Eso es con lo que me gustaría concluir, mi querido Vicente. Una pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿No le puedo hacer una pregunta? Una pregunta rápida. A César, es rápido. César, nosotros somos un grupo en toda la República Mexicana y tenemos evidencia de que en cada estado de la República se repartió un acordeón que decía 4T, que trae a los candidatos que presuntamente hasta ahorita van ganando. Te pregunto, ¿serviría o serviría, si es que esos candidatos ganan esta elección, te serviría como evidencia el testimonio de personas de cada estado de la República para que digan y enseñen el acordeón en donde los ganadores están en ese acordeón? Sí, por supuesto que serviría. Me parece que aquí lo más importante es darle certeza a la elección. Como yo lo dije, yo soy un demócrata. Lo que determine el Instituto Nacional Electoral yo lo voy a aceptar. Eso no quita que se tendrán que presentar las denuncias porque no es normal que hubiera millones y millones y millones de acordeones que se hayan repartido y que se tienen esa evidencia, pues por supuesto que nosotros avalaríamos el presentar las denuncias, sí, por supuesto. Ok, gracias. César, mañana platicamos largo y tendido, si te parece. Te agradezco mucho que hayas dado una vueltecita por aquí, por Sin Censura, para demostrar el cariño y el respeto por esta audiencia que tanto está al pendiente de ti. Al contrario, Vicente, sumamente agradecido. Saludos a todas las personas que hay. Y te repito lo que dije en algún momento cuando me entrevistaste. Tal vez ser hijo de mi señor padre me cuesta no ser ministro. Hoy me queda claro que me costó no ser ministro y es un precio que estoy pagando con mucho gusto. Te mando un abrazo, que pasen un buen día. Gracias, César. El abogado César Gutiérrez Priego hablando con nosotros sin censura. Mi querido Toño, tú ya tienes que correr, pero también te escuchamos aquí en Sin Censura. Rápidamente comentar que lo que decía César, pues hay que también revisarlo porque según mis datos continúa en segundo lugar al momento el querido Isaac de Paz González. Es de los candidatos a ministros más votados. Esto lo reportan varios medios de comunicación. Estoy viendo pues cómo es que
sigue estando al principio, Hugo Aguilar Ortiz, pero después, justo después, es Isaac de Paz González. Eso es muy, muy importante. Creo que y quiero saludar a todos, les ofrezco disculpas, pero como tengo que correr, quiero compartirles varios datos por ahí que estuve recabando. Quiero decir también que pues evidentemente en la oposición están que se los lleva la fregada, porque pueden inventar ellos que hubo muy poca participación en esta elección, y a lo mejor tengan razón en cuanto a unas cosillas, ¿no? Por ejemplo, la revocación del mandato del presidente López Obrador hace algunos años tuvo una participación del 17.7%, ¿no? La consulta para enjuiciar a expresidentes en México tuvo una participación del 7.11%. Las elecciones presidenciales tuvieron una participación del 61%, y esta elección judicial tuvo una participación entre el 12.57% y el 13.32%. Sin embargo, como bien decía la presidenta Claudia Sheinbaum desde muy, muy temprano, de todas formas, hubo más participación en esta elección que votos tuvo el Partido Acción Nacional o el Partido Revolucionario Institucional o el Partido Movimiento Ciudadano durante la elección de 2024, la elección presidencial. Es decir, en esa elección en la que participaron muchísimas personas, que participó el 60% del electorado, pues no obtuvo ni el PRI, ni el PAN, ni el PR, ni el Movimiento Ciudadano lo que salió en esta elección. Por eso es que se los lleva la fregada. Todo eso lo vamos a estar analizando con datos duros. Vamos a tener por ahí a Eli TV, que estuvo pues entrevistando a una bola de fachitos en la marcha que no se la creían. No se creían que Andrés Manuel López Obrador reapareció. Yo tampoco, si les soy perfectamente honesto, cuando lo vi ahí, que me empezaron a llegar las imágenes, dije, ay, ¿a poco sí? ¿No será inteligencia artificial? Y no, sí era el presidente, qué buena onda. O sea que a lo mejor, y sí está viendo sin censura, y a lo mejor en unos momentitos más se pasa Andrés Manuel López Obrador con Toño Ruiz. No se lo pierdan, que viene un programa muy locochón. Vamos a seguir analizando los resultados a medida que van llegando, y vamos a platicar con un candidato muy controvertido en unos momentos más ahí con Toño Ruiz. Nos vamos con Toño Ruiz en un rato. Gracias, Toño. Éxito en la transmisión. Sí les pido, por favor, compañeros, que para el comentario de cierre lo mantengamos en 2-3 minutos para que me den sus impresiones para cerrar esta transmisión, esta cobertura. ¿Con qué cierras, por ejemplo, Molay Maza Ontiveros? Bueno, pues primero muy agradecido de estar acá con ustedes, muy contento por ver a mi presidente, muy contento porque veo una gestión de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum que va viento en popa a un año de la elección, menos de un año de ser presidenta, y insisto, parece que han pasado décadas por todo lo que está cambiando en el país. Pero bueno, esta elección, además de mucha alegría, nos deja muchas lecciones. Yo creo que hay que cerrar filas en torno a la elección. Creo que es perfectible, pero sería un error de nuestra parte impugnarla. Hay que salir a cerrar filas y a vigilar, a observar y acompañar a nuestras ministras y ministros, a darle fortaleza a ese nuevo organismo de disciplina que va a estar también vigilando el buen trabajo de los ministros, de los jueces, de los magistrados. Y en todo lo que va, en todo lo que se haga del Poder Judicial, insistir en que necesitamos también reformar los ministerios públicos, reformar las policías, reformar las fiscalías, para que haya una mejor justicia para todas y para todos, y vivamos en un país con más paz, con más justicia y con una democracia más madura. Y por el otro lado están las lecciones que se tiene que llevar la izquierda. O sea, la izquierda no se puede dormir en sus laureles y pensar que tiene un cheque en blanco y que puede ir reciclando escoria o cascajo del viejo régimen para ofrecer el mal menor en comparación con la derecha podrida que está en el país, ¿no? No, nuestro pueblo quiere transformaciones, quiere una representación real, quiere cambio. Entonces, hay que prepararnos desde ahorita ya, casi, así como el INE se tiene que preparar para no cometer los errores que cometió en esta elección, dejando fuera a ciudadanos mexicanos que están en el exterior o en la falta de difusión, en la falta de publicidad del proceso electoral y un montón de cosas que se pueden achacar al INE. Desde ahorita, la presidenta decía en la mañana, desde ahorita el INE se tiene que ir preparando para garantizar una buena elección en el 2027. También los militantes, los activistas, tenemos que irnos preparando, el pueblo en general,
para tener candidatos que realmente representen los intereses del pueblo, no candidatos impuestos y no que vengan del cascajo, para tener procesos de organización que empujen procesos de transformación que ganen, que sean exitosos electoralmente y que no se ofrezca pescado muerto del malminorismo frente a la derecha, sino que se ofrezcan verdaderas alternativas, verdaderas opciones. Y donde se haya ganado, pues hay que gobernar bien para la gente y no hacer malos gobiernos tradicionales que luego permitan un voto de castigo en contra de la transformación. Pues eso, la responsabilidad está en la ciudadanía y el pueblo es ahora protagonista de su historia. Eso me hace muy feliz. Les mando un abrazo muy fuerte y un saludo, y es para mí un privilegio estar en esta mesa con ustedes. Gracias. Muchas gracias, querido Molay. Gela Huerta. Pues yo creo que nos estamos enfrentando, por una parte, a una paradoja más o menos grande, que es por una parte la felicidad que nos causa este proceso democrático y por otra parte, pues que hubo tintes de cosas que no nos parecieron. Yo quisiera decir que para mí, siempre y cuando cerrar filas no sea avalar lo que en algún momento decía el Fisgón o Pedro Miguel, ¿no? De que los de izquierda somos caníbales por criticar que Sergio Mayer o estas gentes sean diputados plurinominales, etcétera, porque corremos el riesgo de que al cerrar filas, ¿no? En torno a esta elección, parezca como que nos tenemos que callar. Yo estoy contenta por la elección, pero al mismo tiempo digo, si hay una evidencia clara de que los ganadores de esta elección son exactamente los mismos que hay en un acordeón que se repartió corporativamente por todo México, yo creo que hay que decirlo, yo creo que hay que decirlo públicamente, yo sí creo que hay que denunciar, no para que se cancele la elección ni de ninguna manera, pero sí para que sea público que hay una operación partidista que tuvo éxito. Yo no sé si esto es que tenga éxito, no sé si es para bien o para mal, ¿no? Personalmente a mí no me parece que las operaciones que se hacen con dinero público en lo general deben de ser bien vistas. Yo no veo bien eso y creo que hay que ser una voz crítica. Creo que tenemos que tener la suficiente sabiduría todos para, por un lado, reconocer el avance fundamental que ha tenido este país al poder sacar la podredumbre que había o que hay todavía en un poder judicial que va a cambiarse en septiembre por estos nuevos personajes a quienes estaremos observando y vigilando. Y por otra parte, reconocer que las lecciones principales de esta elección y de muchas, como ya lo dijo también Daniel respecto a Veracruz, en donde yo me parece que Morena perdió mucho, porque si ganas solo la mitad o un poco más de la mitad en cada uno de los estados, yo creo que es perder bastante de esa mayoría muy grande que se ganó en el 24. Creo que Morena sí está dando pasos hacia atrás, por lo menos en estas dos elecciones, y hay que reconocerlo, y hay que decirlo, y hay que investigar pues, por qué. Y si en esta elección ganamos en el aspecto de cambiar el Poder Judicial, yo creo que perdimos en el aspecto de que haya una sombra de un potencial, perdónenme la palabra, pero así lo pienso, fraude corporativo en la repartición de unos acordeones que qué casualidad que son los acordeones ganadores. De veras, ojalá no ganen todos los personajes en la Suprema Corte de esos acordeones, porque si eso es así, a mí me queda un sabor amargo de boca de haber visto que se impusieron ante los acordeones del pueblo, ante las voces del pueblo y las preferencias del pueblo, se impusieron dos nombres de dos absolutos desconocidos que ganaron solamente porque venían en un acordeón de la 4T, y eso no lo vamos a callar, y eso no significa no tener unidad, apelando a lo que nuestro compañero Molay nos invita a cerrar filas. Claro que cerramos filas en favor de una transformación, pero tampoco nos vamos a quedar callados cuando vemos a corruptos, deshonestos e impunes gobernando en Morena y haciendo malas cosas. Eso es lo que yo opino y voy a seguir opinando eso, porque defender la cuarta transformación, en mi opinión, no es callar, sino hablar críticamente y ser realmente la izquierda que nos honra hacer hace 30 años, querido Vicente, compañeros. Es mi opinión. Daniel Marmolejo, escucho tus comentarios. Muchas gracias, amigas, amigos. Pues sí, siempre la ciudadanía, mientras más despierta, más va a castigar.
Respecto al Poder Judicial, señalar, queridos amigos, que hace un año le dije al presidente la participación de partidos políticos en este proceso, también del crimen organizado y a nivel corporaciones. Así es que no tengo duda de que eso que le señalé exactamente en mayo del año pasado se ha cumplido. Por lo tanto, pues es una situación que se tendría que cambiar, lo que es el voto inducido a través de quien sea. Porque el problema no solamente es generar una votación y una participación con ciertos candidatos que pueden ser perfiles buenos, digámoslo en términos generales, sino porque se está invadiendo a un poder que tiene que ser independiente y que no va a aplicar la justicia por aclamación, sino la va a aplicar con una interpretación justa de la ley. Entonces, esa manera de poblar otros territorios por parte de presidentes municipales, gobernadores, partidos políticos y demás, en el comparativo que hice en uno de los programas recientes que tuvimos respecto a la democracia del 68 a la que aspiraban nuestros padres y maestros, y respecto a la inducción, pues tiene en su lógica una contradicción. Así es que se tiene que trabajar mucho en ese sentido. Por el otro lado, señalar que la izquierda dividida pierde, porque en la comparación de Veracruz del 31.5% de Morena, ¿qué hubiese sido si sumaban a la cuarta fuerza política que es el PT con un 12.5%? ¿Sí? Entonces esto nos hubiera dado pues más de 42% de avance territorial. Entonces creo que es mejor que la izquierda se ponga de acuerdo y cuiden más a sus perfiles, a que se dividan y que jalen perfiles de derecha. Creo que sería mucho más prudente. Entonces, el escenario de las coaliciones, que tiene mucho que ver con el escenario nacional, tiene que llegar naturalmente a esa reflexión. Y se caen cuando no hay coalición, que llevamos procesos desde 1998 de coaliciones, solamente así se han alcanzado objetivos muy importantes para la izquierda. Así es que no demeritar al PT, que ha desdibujado al PRI, cuando todavía con Javier Duarte el PRI era quien gobernaba en los tiempos de Peña Nieto y el PT tendría la mínima capacidad de sobrevivir con un 2%, si acaso, y no sé si había perdido o no el registro. Pero bueno, esto nos habla de las configuraciones. Entonces, cerrar básicamente con eso sobre todo mandar un mensaje a quienes sean elegidos, tanto en el poder político como en el poder judicial, que son poderes independientes. Hagan bien su trabajo, juzguen bien, no se dejen llevar por el interés crematístico ni el poder político ni el poder judicial. Y si logran hacer un trabajo decente, yo creo, querido Vicente y amigos, que ahí es en donde el país gana. A mi juicio, la participación es una intención de que el país triunfe, pero el ejercicio del poder, en este caso judicial y del poder político, tienen que comprobar que fueron elegidos para el bien de México. Ahí dejo mi reflexión. Muchas gracias. Muy bien, muy fuerte eso, por el bien de México, que lo demuestren. Mi querido Ricardo Sevilla, importante también escuchar tu cierre. Yo quiero cerrar, Vicente, público memorioso, compañeros, Gela de mesa, diciendo que la elección, esta elección que acabamos de vivir es perfectible. Los ministros y ministras van a durar 12 años en el cargo. Eso quiere decir que la próxima elección de ellas será hasta 2037. Es decir, tendrán tiempo, mucho tiempo para hacer una revisión profunda por parte del Instituto Nacional Electoral. Hubo deficiencias, no digo que muchas deficiencias, hubo un mar de deficiencias en la implementación del proceso. Si nos negamos a ver eso, entonces ninguna luz nos va a ayudar. Eso tendría que ser un llamado de atención sobre la infraestructura, sobre la metodología electoral. Yo diría que la elección no termina en las urnas, no, apenas está comenzando y arrancará con más fuerza una vez que revisemos cada sentencia
que emitan estos juzgadores, unos conocidos, otros no, otros conocidos solamente por estos acordeones. Estoy completamente de acuerdo con Gela. Ojalá no se fuera difuminando el perfil, la batalla de Isaac de Paz, porque eso va a estar muy difícil de entender, de aceptar. Hubo muchas críticas, decían que Fabiana Estrada Tena era la candidata de Arturo Saldívar, una chica, Grecia Rocha, que iba para jueza, que era candidata de Saldívar, y hubo muchas críticas de parte de los medios de comunicación corporativos y de la derecha buena ondita en ese sentido, pero no se ha dicho nada sobre estos personajes. Yo estaba revisando el perfil de esta gente que yo francamente desconozco. Yo soy un periodista, afortunadamente un periodista libre, lo voy a subrayar, libre e independiente, y voy a revisar cada paso que den estos personajes, porque yo no conozco a Giovanni Asael Figueroa Mejía, no lo conozco para nada, pero ahora que me estoy documentando, me llama mucho la atención que haya promovido un amparo para mantener su beca como miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Eso me llama mucho la atención, que haya querido mantener esa beca. Ojalá que este personaje no tenga esa misma continuidad, queriendo tener un sueldo. Hay una beca más que sueldo, una beca. Él trabaja en la Universidad Iberoamericana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que también hay que revisar eso. Lo es desde 2021 hasta la fecha, gana más de 27,000 pesos de beca mensuales. Y bueno, el otro personaje, porque está hablando de Arturo Saldívar, pero veo a Irving Espinosa Betanzos, veo su currículum cercano a Ernestina Godoy. Está documentado, ahí está el currículum, no digo que eso sea malo, pero sí es de llamar la atención. Asesor en la Secretaría de la Mesa Directiva del grupo parlamentario de Morena, cuando la encargada era Ernestina Godoy Ramos. Del 2015 al 2018, aquí están los datos duros. Digo, no es algo de llamar de encender las alarmas, pero sí hay que establecer cartas credenciales. Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, cuando Ernestina Godoy la presidió. Llama la atención, hay que estar vigilantes, insisto, no es encender las alarmas, pero un personaje que no hizo campaña, que no tiene ninguna movilización ni a favor ni en contra, que no tiene movimientos en sus redes sociales, como ya apuntaba César Gutiérrez Priego, prácticamente este tipo de personajes que no hicieron campaña y de pronto va en segundo lugar. Hugo Aguilar, está muy bien, personaje conocido, apoyado también por la izquierda boutique, también hay que decirlo, personaje muy respaldado en el periódico La Jornada, se conoce. Pero este otro personaje, segundo lugar, el tercer lugar, híjole, dan muchísimo que pensar. Ojalá que las cosas no sean así. Decía mi abuelita que piensa mal y acertarás. Yo siempre estoy pensando muy mal, siempre soy un muy mal pensado, pero lo tenía que decir porque, como dijera un presidente muy clásico y muy querido que ayer reapareció, mi pecho no es bodega. Muchas gracias, síganme en mis redes sociales, ahí están ya para que se las digo. Gracias, Ricardo Semilla. Vampiro, échale, te toca cerrar. Pues mira, yo quisiera felicitar a mis amigos, el doctor Isaac de Paz y a César Gutiérrez Priego, a quien apoyé al 100%, no porque sean mis amigos, porque eso sería como amiguismo, sino por lo mismo que son amigos, conozco su trayectoria, conozco su forma de pensar y sé que son garantía para la Suprema Corte. Tengo la esperanza que llegue César, Isaac, espero que ahí se mantenga. Sin embargo, los quiero felicitar porque no es fácil, son unas elecciones extraordinarias. A ellos tuvieron que elegirlos en todo el país. Por ejemplo, un senador se enfoca en un estado, un magistrado, pues es una circunscripción chiquita. Ellos en todo el país es como una elección a presidente, es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que los números que saquen son buenísimos y espero que queden los dos ahí, y si no, mientras ellos quieran, por ejemplo, mi querido César Gutiérrez Priego, mientras él quiera ser ministro, lo va a hacer.
López Obrador llegó a la tercera. Me parece que son muchos años en los que están los ministros, 12 años, pero eso ya es otro cantar, ¿no? Yo los felicito ampliamente a ellos y a todos, ¿no? Yo creo que yo no veo ningún rasgo de fraude. Yo creo que sí, en las democracias también está la libre asociación, hay estructuras, hay movimientos. Por ejemplo, Hugo Aguilar pues tiene las organizaciones campesinas que lo apoyan porque pues están agradecidos con él y coinciden con él, y así pues hay otros detalles. Y si no, ahí está mi querido Ricardo Sevilla, que va a sacar los trapitos al sol. Te agradezco mucho, César, te agradezco mucho, Molay, Gela, Ricardo. Gracias por estar en esta mesa, gracias por contribuir con el análisis, con sus comentarios, con sus reflexiones, y estamos al pendiente de los resultados. Que pasen excelente día. Gracias por hablar claro y por hablar sin censura. Los compañeros de la mesa, Molay Maza Ontiveros, Gela Huerta, César López el Vampiro, Daniel Marmolejo y Ricardo Sevilla, hablando sin pelos en la lengua. Déjenme saludar al buen don David, que hoy tiene programa en vivo y en directo a la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en su canal que se llama Grábeme, don David. Mi querido David, ¿cómo andas? Buenas tardes, días, don Vicente, es un gusto saludarlo como pues todos los lunes. Aquí andamos, pues sí, estuvimos siguiendo pues todo lo que fue ayer, las votaciones, ¿no? Para elegir a los ministros, ministras, y sí, pues me sacó de onda, ¿no? De que César Gutiérrez Priego pues estaba adelante en las votaciones de salida y de repente pues ya desapareció, ya al final pues pusieron a otro por ahí. Y pues de eso vamos a estar platicando, si Dios quiere, en un ratito más también en el programa. Vamos a pasarles varios videos de el señor Cucaracho, no sé cómo, bueno, así le decía, ¿no? Guadalupe Acosta Naranjo, donde no decía No, que... a ver, no le digas señor Cucaracho, dile Capulina. Bueno, pues a Capulina, el señor Capulina, que decía que no iba a aparecer AMLO, ¿no? Que pues hasta le llamó cobarde, y pues ya vieron todos que sí apareció, y pues ahí estuvo haciendo su votación. Así que vamos a presentarle algunos videos de la oposición pedorra, como le dice usted, y vamos a estar pasándole también algunas, pues algunas cosas que dijo la presidenta hoy en la conferencia de prensa, pues también lo que pasó con Jorge Maínez, ¿no? Que estuvo allá festejando de más con Karim León, y ya después... Se ahí puso una pedota, ¿ya viste el video que sacó todo hinchado? Yo creo en la cruda. Así es, estuvo, y sí, yo creo que ya les quiere hacer competencia al señor, al expresidente Calderón, A ¿no? Borolas. Así es, don Vicente, y pues aquí andamos a ver cómo nos va, y pues echándole muchas ganas y muchas felicidades por esa cobertura que también estuve siguiendo desde ayer ahí en Sin Censura, que estuvo bastante buena con varios invitados, y pues aquí andamos al millón. Feliz inicio de semana a toda la audiencia de Sin Censura. ¿Va a haber cantadita o no? ¿Va a haber Cantadita, oportunidad? bueno, sí, a lo mejor al ratito grabamos una canción el fin de semana, bueno, el viernes, ahí le subimos algunas canciones. De repente, estoy pensando muy seriamente, es que tengo dos canales, ya ves que hay uno que se llama Grábeme Don David, que es donde hacemos los en vivos, donde subimos también canciones de repente, pero tengo otro canal que lo tenía bastante olvidado, que se llama David el Grande TV. Entonces estoy pensando muy seriamente a lo mejor poner las canciones ahí para que la gente no se confunda, porque de repente dice, pues aquí hay noticias, hay música. Entonces si quieren escuchar mis canciones va a ser en David el Grande TV, y si quieren saber de noticias y otras cosas, pues en Grábeme Don David. Esos son los dos canales que tenemos, así que si no lo han hecho aún, pues también puedes suscribirse en el canal de David el Grande TV, así nos puede buscar como David el Grande TV, se suscribe y ahí vamos a estar subiendo también canciones y alguno que otro video por ahí, y pues aquí andamos echándole muchas ganas, don Vicente. A la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, o sea, en 1 hora y media más o menos. Y las transmisiones en vivo son lunes y martes por el momento, esperando que David pueda hacer las transmisiones de lunes a viernes, pero por el momento lunes y martes en vivo y en directo a la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. ¿Correcto, don David? Así es, don Vicente, nuevamente le agradezco siempre ese apoyo que nos brinda, pues al buen Toño Ruiz también, que ya le está echando ganas en su programa en vivo y a todo color, a este servidor. Y pues sí, por lo mientras lunes y martes, ya poco a poco estamos más relajados. No es fácil, alguien que no hacía esto, pues de repente empezar a hacer programas en vivo y 1 hora yo solito, necesito invitados,
pero ya más adelante vamos a invitar a algunas que otras personas por ahí del medio artístico, a lo mejor también algunos amigos aquí locales en Chicago y sus alrededores que conocemos, y alguno que otro amigo, y hablar de la vida de ellos, ¿no? Más que de noticias también. Es algo que tengo en el tintero, que me están diciendo que debería hacer podcast. A lo mejor vamos a hacer podcast, pero ya virtual, pues no tenemos un estudio. Tenemos aquí un cuartito que es como 6x5 más o menos, que apenas cabemos, pero pues ahí virtual lo podemos hacer. Hoy en día así se puede también. Así que saludos a toda la gente que nos está mandando comentarios. Saludos ahí a la queridísima Miriam Cité, que anda en todos los lugares. No sé cómo le hace, pero desde bien tempranito con don Vicente, después con Toño, después se viene con este servidor. Así que le agradecemos triplemente, y a todos, a Mari Briseño también, que desde Sin Censura se viene a todos los demás canales de todos nosotros. Así que gracias a todos ustedes, les deseo lo mejor, y gracias, don Vicente. A la queridísima Ceci Vega le mando un fuerte abrazo también, como siempre, por el apoyo. Muchas gracias. Gracias, don David. Nos vemos a la 1 en su canal. Así es.